Bueno, Espido Freire, muchísimas gracias por estos minutitos. Quería felicitarte por la ponencia, conferencia, encuentro que has tenido aquí en el IES Albalat con jóvenes de tercero y de cuarto de la ESO. ¿Cómo te sientes después de esta hora y media de encuentro con ellos? Lo cierto es que llevaba esperando con mucha impaciencia este primer encuentro de los 10 que voy a mantener en Extremadura, tanto en Badajoz como en Cáceres, con chavales de estas edades. Es una iniciativa de la Junta y no hubiera sido posible sin el esfuerzo previo de los profesores. Teníamos a 180 chavales aquí, chicos, chicas, pendientes, no se ha movido ni uno de ellos, no pestañeaban. Espero que fuera por interés y no por narcolepsia. Y la oportunidad que tenemos aquí los escritores, no solamente de potenciar la lectura, sino el pensamiento, es única. Y a mí eso es lo que me gusta. En el momento en el que aprendan que pensar y tener un criterio propio es relevante, de manera natural se dirigirán hacia los libros. Si lo hacemos al revés, si les imponemos el libro como una forma de pensamiento, la mayor parte de las veces el mensaje se diluye. Entonces, transmitir pasión, ejemplo vital en algunos casos, y por otro lado la adaptación al lenguaje de adulto a los jóvenes. Creo que son las claves para poder estar tan a gusto como yo he estado. Ha habido una niña que te ha preguntado cómo empezaste a ser escritora y qué hay que hacer para ser escritora. Y me ha gustado muchísimo lo que le has dicho, que es sobre todo formarte, estudiar y formarte. Tenemos todavía la idea de que cualquier disciplina artística es fruto de un don, ¿no? Naces escritora. Pues no, precisamente escritora no naces. Puede que nazcas con condiciones para el ballet o para la música o para un deporte determinado, pero escribir es un hecho intelectual, es un acto. Y como todo acto tiene mucho de voluntad. Y contar algo es innato en el ser humano, pero contarlo de una manera adecuada y bella no lo es. Y ahí es donde entra la formación. Y ahí es donde, en una generación como la de estos chicos, con muy baja formación en historia de la literatura, por ejemplo, porque los programas escolares no permiten ahora mismo el dedicarle demasiada atención, la idea de que continúen formándose es clave, es básica. Habrá gente que hablará más de la emoción, que hablará del testimonio, Sí, eso está bien para escribir, pero es que ya no me he dicho cómo escribir, sino cómo ser escritora. Y eso es diferente. ¿Qué hacer con una generación que se pasa más tiempo con los móviles y las tablets que con un libro entre las manos? ¿Cómo transmitirles la importancia de leer y la importancia de escribir y, en definitiva, lo que has dicho, la importancia de pensar? Bueno, nosotros pasábamos ese mismo tiempo delante de la tele y se nos acusaba, de hecho, que éramos adictos a la tele y que nos criaba la tele. No es nada nuevo. Los chavales no han nacido, que yo sepa, no ha habido prácticamente ninguna generación que tuviera un libro entre las manos. Hay un breve momento en el siglo XIX, sobre todo con las chicas, en que las novelas y la poesía era la tele, ¿no? O era la tablet. No hay milagros. Si los hubiera, tendríamos ahora mismo un índice lector comparable al de Islandia o al de Finlandia. Estamos en una sociedad que privilegia el ocio y las relaciones personales. Y eso muchas veces hace que los chavales, por propia inercia, imiten a los mayores. Y los mayores no leemos. Por lo tanto, más que centrar en los jóvenes y en los niños la culpa, tendríamos que centrarla en los adultos. Si los adultos no presentamos ese ejemplo, no privilegiamos la lectura, sino que preferimos ir de tapeo, cosa que es absolutamente respetable, ¿eh? ¿Cómo les vamos a pedir que hagan algo diferente? Entonces, quizás tendríamos que despojarnos de cierta hipocresía y a partir de ahí sentar cuáles son las prioridades. Hay un momento para cada cosa, ¿no? No les podemos exigir que hagan lo que nosotros no hacemos. Has comentado que es el primero de tus 10 encuentros en Extremadura. ¿Cuáles son los siguientes? Por lo menos el siguiente. Estaré en el Instituto Zurbarán, aquí también en Navalmoral, en apenas un par de horas. Qué bien, también vas al Zurbarán. Estoy en 2 centros y ya mañana, esta tarde de hecho marcho para Plasencia. ¿Nos quieres contar en qué estás metida ahora, qué estás escribiendo? Se está acabando de emitir los últimos episodios del podcast Orgullos y Prejuicios, que es lo último que he escrito, en este caso no para un formato estrictamente impreso. Y estoy preparando el siguiente libro para chavales, novela para adultos, esperemos que para 2023-2024. De momento todavía hay mucho trabajo ahí pendiente.
¿Tus experiencias en el entorno te condicionan para escribir? Ya la última pregunta, lo prometo. No, mujer, las que quieras. Por supuesto influyen, pero no de una forma quizás como el lector pueda pensar. No es que a mí me ocurra una cosa y yo por lo tanto escriba o describa esa cosa. Eso que me ocurre deja una huella emocional, y esa huella emocional se elabora. Y yo luego busco una historia que refleje qué me ha hecho sentir a mí, que no tiene por qué ser en absoluto lo que me ha pasado, ¿no? A mí, por ejemplo, me dejan muy paralizada las historias de violencia gratuita, ¿no? Creo que, de hecho, estamos desarrollando una sensibilidad muy importante frente a ese tipo de agresividad o de violencia. El otro día estaba en el supermercado y hubo un señor mayor que montó un pollo impresionante, o sea, una bronca como pocas veces había visto, y lo dirigió hacia una de las cajeras. Y yo me sentí muy violenta, no tenía oportunidad tampoco de hacer gran cosa, ¿no? Solamente fui testigo y volví para casa preguntándome por qué frente a una cajera, que no tenía culpa ninguna, qué podría estar pasando en la vida de ese hombre, por qué esa persona mayor se creía con derecho, quizás porque era un cliente, ¿no?, a ocupar ese espacio, por qué necesitaba un escenario de esa dimensión, era un gran supermercado. Y me hizo pensar hasta qué punto la soledad acaba desarrollando gente histriónica, no necesariamente a tímidos, como siempre se ha pensado, sino a personas que necesitan un despliegue de medios, un escenario determinado para mostrar sus emociones. Y de ahí posiblemente salga algún relato en el que muy probablemente no te cuente este hecho en particular, ¿no?, sino que lo transforme en otra cosa. Funciona un poco así. Pues muchísimas gracias por estos minutitos. Gente como tú hace falta en el mundo. Muchas gracias. Mejor que yo, porque como yo ya hay demasiada. Bueno, solemos no valorarnos nosotros, autovalorarnos sin que nos valoran los demás más, pero yo como madre también, que te he escuchado los mensajes que has lanzado a este público de 14, 15, 16 años, gracias, te doy las gracias por haberlo hecho, más pensamiento crítico y sobre todo más gente que piense. Muchas gracias por haber venido a Navalmoral. Espero que los niños, los jóvenes del IES Zurbarán disfruten tanto o más como los que lo han hecho los del IES Albalat. Gracias, Espido Frey. Contaré unos días. Muchísimas gracias.